8 de la mañana con 51 minutos. Estamos revisando los temas de la salud pública. Conversamos con Patricia Castro Vano, periodista peruana que reside 16 años ya en China. Pero ahora conversemos con el doctor Manuel Loaiza Larico, que es el director del Centro Nacional de Epidemiología. Perdón, una indicación de Abelardo. Doctor Espinosa está con nosotros. Le hemos cambiado el apellido. Le ha cambiado el apellido. Ya le dio coronavirus a Abelardo. Sí, la chiripiolca le dio a Abelardo. Doctor Espinosa, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Buenos ¿Qué tal? días, ¿Cómo está, doctor Espinosa? A nombre de la señora ministra de Salud, la doctora Elizabeth Pinostroza. Todos los manuales somos buenos, por si acaso, ¿no? Todos somos manuelitos. Está muy bien. Bueno, estamos justamente usted con nosotros porque es especialista en el tema, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Y hay dos preocupaciones, ¿no es cierto? Primero, las enfermedades que nos podrían venir con el coronavirus, y la segunda es las enfermedades que ya tenemos. Y hemos estado hablando del dengue con usted también largo y tendido. Y es importante resaltar que este foco que hemos querido poner en ambos aspectos ha empezado a calar, y los medios de comunicación en general ya están tratando tanto el tema del coronavirus como el tema del dengue, que estaba un poco desatendido. Cuéntenos, doctor Espinosa, hemos escuchado que hay muchas medidas que se están tomando para, una vez que llegue, porque parece que va a llegar de todas maneras el coronavirus al Perú, bueno, no traiga mayores problemas. ¿Cuál diría usted que son los tres aspectos más importantes en los que tenemos que estar listos como país? Sí, Patricia, bueno, en mi caso, ¿no? Como parte del Instituto Nacional de Salud, el año 2014 tuvimos justamente una comisión que ya se ha vuelto a conformar, ¿no? De expertos para elaborar protocolos, al menos en lo que nos compete a salud, para disminuir el riesgo de transmisión. Digo disminuir el riesgo porque nada es absoluto, lamentablemente, en esta vida. Por lo tanto, a pesar que ya hay información de los Centros de Control de Enfermedades, tanto de China como de Estados Unidos, que el control en puertos, terrapuertos, aeropuertos, lamentablemente en este brote no es muy útil. Ellos dicen que solamente podemos detectar al 10% de todos los que están ingresando. O sea, 90% van a entrar o entrar posiblemente. O sea, que por más filtros que pongamos en aeropuertos y puertos, alguien va a entrar con el coronavirus. Incluso nos dijo el doctor Huerta que, por ejemplo, entre el primer y el segundo caso en Estados Unidos habían pasado muchas semanas. Eso quería decir no que el virus había renacido después de varias semanas, sino que había habido un montón de gente enferma que ni se había enterado, ¿no? Exactamente. ¿Podría ser que el coronavirus, sin detectar, ya esté en nuestro país? Todo es posible. Es que lo que la gente debe entender que si tengo un nuevo microorganismo, van a haber muchos expuestos. Y recuerdo lo que mis maestros siempre nos han enseñado: no existen enfermedades, lo que existen son enfermos. Un gran grupo va a infectarse y no va a enfermar. No sabemos cuánto en este nuevo coronavirus. Otro grupo importante solamente va a ser una enfermedad tan leve que va a pasar como un resfriado común y jamás va a acudir a un hospital o a una clínica, jamás, porque es algo leve. En nuestra forma de vivir no interesa, vamos en el micro, al trabajo, y es más, a diferencia de los asiáticos que hace ya décadas saben protegerse, no se dan la mano, si están enfermos usan una mascarilla por respeto a otra persona, porque él sabe que no debía haber salido de su casa, porque va a infectar a mucha gente, pero tiene que salir, se pone su mascarilla, agacha la cabeza porque le da vergüenza, porque pone en riesgo a muchas personas. Acá no es costumbre. Y un grupo posiblemente muy pequeño haga las formas graves a las que justamente la OMS nos ha definido como qué es un caso sospechoso. Alguien que se contactó con un país donde ya hay transmisión autóctona, por ejemplo Italia. Francia ahora, con varios muertos. Ahora Francia, ahora Ecuador posiblemente también. Están investigando. Estados Unidos, 2 muertos. ¿Sí? Y que tenga una enfermedad grave. Vale decir, para nosotros enfermedad grave respiratoria es una neumonía que obliga a internar al paciente. Ese es un caso sospechoso. El país oficialmente, hasta este momento, no tenemos ningún caso que oficialmente haya entrado con ese nombre, ¿no? Caso sospechoso a descartar infección por coronavirus. Ahora, lo que nos ha dicho, doctor Espinosa, si es que he comprendido bien, es que no pueden llegar por barco, porque es un virus que da manifestaciones, síntomas, en máximo 14 días, y solamente vive 4 horas sobre superficies no humanas. De manera que por barco parece poco probable que llegue. Pero no puede llegar una persona enferma. No, pues sí. Bueno, claro, en este caso ya reconocida como tal, que no ha sido el caso todavía. Es decir, nadie puede estar 30 días que toma llegar un barco desde Asia sin tener síntomas. O, como lo ha dicho el doctor, doctora, claro, puede ser eso, es decir, puedo yo portar la enfermedad, no desarrollarla de modo grave y llegar a un sitio y contagiarla.
Claro, lo que podría ocurrir en el barco es que como él tiene algo leve, o de repente, entre comillas, asintomático, Ninguna se da. está pasando, entonces en él pasaron ya los 14 días, Claro. entre comillas, que sabemos que es el tiempo de incubación, ¿no? De que entre el virus hasta que uno debuta como enfermedad, pero tal vez nunca debute, pero ya pasó la infección a otra persona. Y es portador, o sea, puede seguir siendo Es más, portador. en ese barco podría haber 10 personas que se infectaron de coronavirus y Exactamente. nunca se enteraron. Exacto. Pero llegan y te posiblemente- lo depositan en el puerto y del eso pasó, Callao. de repente, la experiencia que vamos a leer dentro de muy poco en un artículo, la experiencia de Yokohama con este crucero. Sí. Cuando inicialmente dijeron era una cantidad, ¿no?, cercana a 40, luego dijeron, y cada día fue subiendo porque justamente un grupo de ellos fueron desarrollando. El día que tengamos... Menos los peruanos, ¿eh? Sí, los Somos los inmunes, implantes. pues. La da en otra área. Pero Somos inmunes. La única forma de saber esto en el futuro, no ahora, es cuando desarrollemos una prueba que nos saquen sangre y en sangre se detecten anticuerpos que solamente corresponderían a quien se infectó alguna vez con este nuevo coronavirus. En ese momento sabremos, digamos, de una corte, digamos, de ese crucero, le toman la muestra a todos y vamos a saber exactamente cuántos en verdad se infectaron con este nuevo coronavirus. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Porque tengo entendido que el despistaje toma solo 24 horas. Sí, es muy rápido, en verdad, el despistaje. Y desde Por que... hisopo en la nariz, ¿no? Es que depende del caso. Para los pacientes en investigación que no tienen mayores problemas, es un hisopado nasal y también en la garganta. Esos van en medio de transporte a nuestros laboratorios del Instituto Nacional de Salud, que tienen la capacidad de hacerlo en este momento. Y hay todo un proceso desde que la muestra entra se registra. Bueno, en verdad el proceso en sí demora más que 3 horas, pero hay tiempos que hay que también ir midiendo. Por eso decimos, en 24 horas ya está... Pero no lo sabemos hacer vía sangre, sino vía Sí. garganta o nariz. Sí, pero en los pacientes que de verdad están enfermos, o sea, gravemente, y tienen que ser intubados, estas pruebas no se pueden hacer. En ellos hay que hacer otras pruebas que son mejores que el simple hisopado nasal y el simple hisopado de la garganta. Se llama lavado bronquioalveolar o aspirado traqueal, que ¿Y por son qué, pruebas doctor? invasivas, porque estamos entrando al área afectada. Pero Ya si no es una arriba. persona grave, no es como Es que el evidente. virus va dejando y va avanzando por todo lo que es... ya. Entonces, el mayor daño es en los pulmones. Entonces, donde yo debo tomar muestra es donde está más afectado. Entonces, ya tengo pulmones inflamados, bronquios inflamados, llenos de secreción, con células muertas que están cayendo del árbol respiratorio. Entonces, entro con un catéter y aspiro esa secreción, ¿no?, en la Ya. tráquea. Esa es una muestra adecuada. La otra es ponerle por ese tubo suero salino, ¿no?, en buena cantidad, regularmente entre 20 centímetros cúbicos en promedio, y se mezcla con las secreciones internas, Y luego aspirarlo. y luego aspiro y saco una buena cantidad de secreción que se supone, si es coronavirus, va a haber tal cantidad que voy a detectarlo. Y ahora, doctor, ¿qué tan preparados estamos nosotros para contener el coronavirus y de nuevo recordarle a la población el grado de mortalidad que tiene esta enfermedad? Se mantiene entre 2 y 3%, Claro. comparado con el dengue. ¿Cuánto es? Yo leí una estadística que no sé si se mantiene, Ya. que el dengue tiene un grado de mortalidad de 0,04, ¿es cierto? Ya, en verdad, cuando hablamos de dengue también pasamos con lo mismo. Y rápidamente lo voy a hacer. De 100 personas que se han infectado con el virus, han sido picados por una zancudita, solamente 30 van a enfermar. Ya. 70 no van a saber nunca que están infectados, pero sí llevan el virus dentro. Ellos son el caballo de Troya que hace que este virus se expanda por todos lados. A través de otros zancudos. Sí, No es un otras contacto zancuditas, directo claro. con Se otra va al persona. cine, se va a un restaurante, se va a una conferencia y acá mismo Lima está infestado por Aedes aegypti por todos lados y son picados. Entonces, ellos no van a sentir nada, pero la zancudita ya está infectada y una zancudita va a picar en promedio a 6 personas antes de poner huevos. En este Entonces, caso, nosotros también le pasamos la enfermedad al zancudo. también, porque somos Qué peste, somos por Dios. reservorios del Claro. mismo virus. Porque hay zoonosis que solo pasan, Exacto. ¿no es cierto?, del animal al ser humano y ahí se queda, ¿no? Este ejemplo que estoy dando, ¿no?, de esos 30, solamente van a enfermar un grupo, digamos, como 10%, vamos a darle como algo máximo, que van a requerir internarse. Ya. El resto en su casa. Muy bien. De esos grupitos que se enferma, tal vez solamente el 1%, en promedio un poquito más, van a ser dengue grave y se va a morir posiblemente. Ya. ¿A dónde voy yo? Voy a que cuando yo hablo de muertes, yo prefiero usar ese grupito pequeño de dengue grave. Ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para ser más exacto, entonces, en todo el mundo, la posibilidad de morir por dengue grave máximo debería ser 10%. ¿Ya? Ya está en una unidad
donde tiene cuidados intensivos, tiene tubo respiratorio, tiene todo para cualquier problema que pueda tener, hemorragia masiva, shock, todo. Máximo debe morir 10%. De los que desarrollan enfermedad grave. Grave. Dengue grave. Del dengue Que grave, hacen shock. ya. Solo el 10 debería... Pero en el Perú ya hace muchos años tenemos porcentajes mayores. ¿Ya? Entonces se mueren en 30%, 40%. De los que hacen enfermedad grave. Sí. Es algo que como médicos tenemos el gran problema de ver qué está pasando. Y ya hace muchos años detectamos que el problema era el médico, que no estaba capacitado adecuadamente para manejar al paciente en el momento exacto. En dengue es muy importante captarlo lo antes posible. Si tiene señales de alarma... Doctor, es muy importante lo que nos está contando, la gente está pegadísima a lo que nos está diciendo, pero tenemos que hacer una pausa muy breve y lo explicamos con mayor amplitud, más detalle. Muchísimas gracias. Regresamos en un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios. 9:06 de la mañana. Estamos con el doctor Manuel Espinosa, médico infectólogo, director del Centro Nacional de Forma parte del Instituto Nacional de Salud. Perdón, sí, estamos aquí, seguimos confundiendo. Con Manuelito. Bueno, pero esa vez no nos equivocamos en el apellido. No, además es infectólogo, ¿no? Y bueno, nos estaba dando todos los detalles de cómo cuál ha sido el problema con el dengue en nuestro país, que hay que decirlo, no es una enfermedad en que sus manifestaciones son principalmente mortales, pero cuando lo son, en el Perú la mortalidad ha sido mucho más de la esperada. Estamos viendo también cuáles son los protocolos para el coronavirus. Sin embargo, hay una historia de enfermedades infecciosas, doctor, que no sabemos manejar o no podemos manejar. Yo le preguntaba en la pausa, por ejemplo, qué pasa con el TBC, que cada vez se vuelve más resistente y cuyo contagio, por ejemplo, en los penales ya es un clásico. O sea, metemos a una persona en la cárcel y sabemos que va a salir probablemente con TBC. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos decir estamos preparados para el coronavirus si ni siquiera podemos manejar las enfermedades que tenemos aquí hace años, ¿no? Es que manejar tuberculosis es mucho más complicado. Mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la transmisión de la tuberculosis es por vía aérea. Vale decir, yo tengo tuberculosis, toso en este momento. Al toser han salido miles de partículas que van a flotar en este ambiente cerrado durante muchas horas. Yo ya me fui. Yo me fui hace 4 o 5 horas. Viene cualquiera, entra y respira y ya la bacteria entró a mis pulmones. No quiere decir que me voy a enfermar, solamente puedo decir que me infecté. De los infectados sabemos que hasta el fin de su vida un 10% de infectados va a ser enfermedad tuberculosa. En mi caso, y ese es el nombre que le damos, yo tengo tuberculosis latente. Cuando yo fui estudiante de medicina en San Marcos hace muchos años, mi PPD, que era la forma de medir mi inmunidad contra la tuberculosis, era negativa. Pero ya en mi tercer año de medicina, ya mi PPD subió a 12 milímetros. Me hice positivo. Me infecté por ser estudiante de medicina. Y cuando acabé mi especialidad, en el año 1993, mi PPD era 25 milímetros. Estaba expuesto a tuberculosis por todos lados, por la vía aérea, por los pacientes en emergencia. Las emergencias son los lugares de más riesgo y los penales mucho más riesgo. Estamos trabajando ya casi 15 años en el control y es muy difícil, porque vuelvo a repetirlo y siempre lo diré, el control de enfermedades es responsabilidad no del MINSA, que es un subsector. Tenemos a ESalud, es otro subsector del sector salud. Tenemos a los privados. Tenemos también a otras instituciones como Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, entre otros. Pero es un trabajo de muchos sectores, del sector de educación. Pero ¿nos está ganando la batalla, nos dice usted, la tuberculosis? No, yo también pienso que el trabajo ha sido tan arduo últimamente que se ha trabajado en varios niveles, por ejemplo, en centros de salud, hospitales, incluso en domicilios, y ya estamos logrando reducciones importantes y acceso de muchos pacientes para la tuberculosis resistente a muchos medicamentos. Le decimos tuberculosis multidrogo resistente. Con relación al acceso para pacientes que recién debutan con tuberculosis que es sensible, hay acceso. Lo que existe es una falta de cultura de la persona de seguir con el tratamiento. ¿Qué pasa? Hay mucho abandono. Y eso no depende del sector salud. Hacemos lo posible, pero si el sector de educación en su momento, no hablo de ahora, hablo de hace 2 décadas, no insistió en formar a la gente en que si se enferma tiene que aislarse, que si se enferma tiene que tomar el tratamiento, jamás vamos a poder. Cualquier cosa que yo haga ahora me dé un resultado a largo plazo. Pero yo me imagino, doctor, lo que pasa en este momento en el mundo se ha descubierto a raíz del coronavirus que el 80 o 90% de los trabajadores declaran haber ido a trabajar sintiéndose enfermos. Eso en países donde la gente podría
debería quedarse en su casa. Exacto. ¿No es cierto? En el Perú, si la gente no sale a trabajar, se muere de hambre. O sea, no hay plan B, ¿no es cierto? No tienen seguro, no tienen trabajo en planilla. Estamos hablando de una población informal enorme. Me imagino que las condiciones, eso va a pasar si llega el coronavirus. Anda, Sí, pues. a ver, pidámosle a la gente que se quede en cuarentena, ¿qué come? Y claro, acá ¿no? el sector trabajo va a tener que poner también el hombro. Así ¿Por es. qué? Porque si tú te resfrías, nadie te da, ¿no? Te pone como falto. A menos que traigas un papel con 20 sellos del Seguro Social, si no, estás falto. No, doctor, yo me refiero a la persona que tiene que salir a vender, entiendo. ¿no? A la calle. No hay papel que le firmen. Simplemente no se Informales. para en su esquina a vender su producto y ese día no comió. Sí, ¿no? yo, O el taxista que no salió a trabajar, ese día no comió. Conozco ¿no? taxistas con tuberculosis XDR, vale decir, Me esta muero. es resistente, con resistencia extendida, o sea que casi nada locura, que han trabajado casi hasta el último día de su vida. Legalmente yo no puedo prohibirle hacer eso. Legalmente no puedo revelar su nombre, porque ellos son afectados y están protegidos por la ley. No, pero contagio. si van a contagiar a más personas, Por eso, es la parte irracional de la ley. no Claro, y tiene que nadie se va a cambiarse la subir a ley. un taxi con alguien con mascarilla, Sí, pues, ¿no? yo O sea hace muchos años he propuesto Claro, como te bajas infectólogo, ¿no?, corriendo. que debía haber cambios en nuestra legislación donde la Por parte supuesto. colectiva sea más importante que la parte individual. Pero nuestra legislación, desde el comienzo, si ustedes leen, la Constitución del Estado protege al individuo, no protege a la colectividad. ¿Ya? He hablado con abogados, me dicen que sí es factible hacer directivas que puedan modificar esto, pero no vemos el resultado. Pero, hasta por este ejemplo, momento. ese taxista hubiera necesitado un espacio donde el Estado lo pueda mantener y cuidar. Se le ha ofrecido, ¿no? se les ofrece. Se les ofrece y no. No aceptan, no aceptan. Porque dice, bueno, si usted, y tienen razón en parte, para poder, hay que invertir. Si usted educa a mis hijos, Claro. si usted alimenta a mi esposa, si usted les da un hogar, yo con gusto me interno. Pero si usted no me da eso, yo seguiré trabajando hasta el final. No es una persona que mantener, es una familia completa, Seguiré ¿no? infectando a todo el que sube este vehículo y al final eso es más caro. Cuando nuestros de repente gestores entiendan que no es caro, que más bien vamos a ahorrar para futuro, recién podremos cambiar. Imagínese, Y este es poner el hombro de todos los sectores, no solamente el sector salud, empezando por el MEF. Debe entender esto, ¿no? claro que sí. Imagínese si China no se hubiera tomado el riesgo de poner en cuarentena todas sus ciudades. Seguro que han perdido plata en estos meses, pero lo que hubieran perdido Es de mucho no más. hacerlo sería muchísimo más. Esa mirada a largo plazo que tanta falta nos hace, ¿no? Y felizmente que se está reduciendo el número de casos del coronavirus en China. En China, claro, porque han tomado todas las Ha dado medidas que resultados. pueden, ¿no? Acá ni siquiera podemos fumigar las casas, aunque No, el doctor pero- Espinosa me dice que no es lo más importante. Sí, en verdad yo además hice una maestría en Economía de la Salud. Para alguien que es médico, somos muy objetivos, pero a veces hay cosas subjetivas que nos traen los maestros, ¿no? Pero en economía tú tienes que ser objetivo. Así es. ¿Es o no es? ¿Esto que ves acá qué es? Ah, yo un lapicero, disculpa, descríbeme. No te he dicho qué es, para qué sirve. Entonces, he tenido que aprender a ser más objetivo. Y eso ocurre en salud. En salud, digamos, hay cosas que podrían parecer caras, pero cuando tú sacas el análisis como un juego de ajedrez, ves que a futuro vas a ahorrarte 10 veces lo que tú invertiste en este momento. Vamos a ver cuánto dinero hemos gastado tratando pero de el MINSA está- combatir una tuberculosis que no podemos por no invertir en su El momento en Ministerio de otras Salud está cosas, actuando en todo lo posible y yo soy testigo de eso, gente trabajando día y noche, pero vuelvo a repetir, a veces yo me siento muy solo porque no veo el acompañamiento de otros sectores. Educación debe estar ya con fuerza. Si voy a un lugar que está declarado en emergencia, yo espero ver la emergencia en el aeropuerto. Desde que entro, ver que están avisos, ¿no? Y cuando hablo con una persona que tiene un cargo, me dicen, no, si pongo eso, voy a ahuyentar a los turistas y yo vivo el turismo. O sea, no le interesa a su gente, ¿no? Y esto pasa incluso, estamos en emergencia, está que se muere gente de una u otra enfermedad, voy al lugar de los funcionarios, están bailando en una fiesta, están en una discoteca, han declarado ese día feriado para que se puedan divertir, están en los carnavales, haciendo carnavales, y su salud pública, sus fronteras, entonces deja mucho que desear. Por eso esa es formación de todos los sectores, todos los desde el gobernador incluso, Así es. entender un poquito mejor, Bueno, tener asesores adecuados. Le recomendamos estamos seguros que el señor Martín Benavides está escuchando y creo que efectivamente en los colegios, si se viene un brote de coronavirus, se va a tener que hacer un trabajo enorme. Y para empezar, asegurarse de que el inicio de clases en todos los colegios haya agua y jabón. Sin eso, no hay nada que hacer. Algo tan sencillo, el primer arma contra el coronavirus, agua y jabón. Algo tan Sí, sencillo Patricia, como pero eso, ¿no? yo me acuerdo de 2009. Se ordenó suspensión, miren, no vacaciones, se ordenó suspensión de clases para que la gente esté en sus casas. ¿Y qué pasó?
Desde el día siguiente estaban todos en las ferias, en los cines, Sí. en los parques. Mejor que vayan al colegio, para tal caso, Exactamente, ¿no? entonces la población también tiene que entender que tienen que poner el hombro. O sea, solos no podemos. Si la gente no fue educada para prevenir, Dios mío, esto es terrible. Así Y en es. ese tiempo me acuerdo, yo miraba y yo me quedaba boquiabierto porque era suspensión de clases para que se queden en sus casas y todo el mundo estaba afuera y se diseminó por todos lados. Bueno, ya tenemos que mejorar en tantos aspectos, pero por algo tenemos que empezar. Doctor Espinosa, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. La verdad que siempre es esclarecedor escucharlo. No vamos a decir que da miedo, pero da sentido de la responsabilidad. Y creo que eso es lo que tenemos que desarrollar todos. Son las 9:16. Seguimos en Ampliación de Noticias. Volvemos. Gracias.